A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Estimados amigos, bienvenidos una vez más a este lugar de encuentro para conversar de literatura, Palabras Peligrosas. Un espacio que resulta posible gracias a los auspicios de Universidad SEC, Sociedad de Escritores de Chile y Signo Editorial. Queremos agradecer el tiempo que nos han acompañado en esto y especialmente los comentarios que ustedes entregan o que nos escriben en las redes donde aparecemos, porque estimulan el que el programa pueda continuar. Así que expresen todo lo que piensan, ya sea de alabanza o ya sea crítico, lo que quieran, díganlo, expresen su opinión. Y pidan temas si quieren, sugieran temas también, o sugieran personas a quienes podamos entrevistar. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Yo creo que prácticamente no necesitaría presentación, porque Edmundo Moure es un hombre que lleva varias décadas batallando en el mundo de las letras de distintas formas. Ha sido presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, también ha sido profesor en la Universidad de la USACH, dirige las tertulias de los martes, de los lunes en la SECH. Ha escrito numerosas crónicas en distintos medios de comunicación. Yo tengo oportunidad de conocerlo, en lo personal me gustaría hacer una breve memoria de la revista Huelén, de allá por los años 80, cuando él se incorporó como subdirector de la revista y aparecieron varios números dedicados a diversos temas literarios. Así que nos hemos conocido por un largo periodo de tiempo. Bienvenido al mundo. Voy a decir que hoy día estamos aquí con él porque está presentando en breve, el día martes 13 de junio, en la Sociedad de Escritores de Chile, este libro, Dos vidas para Micaela, que consideramos que es un libro de mucha actualidad y muy interesante por cómo se gesta y por cómo es presentado hoy día al público. Tiene una historia muy interesante detrás de la cual vamos a conversar ahora. Nos acompaña también o acompañamos también a Gabriela Paz, que es periodista y fundamentalmente poeta que también conduce el programa Palabras Peligrosas. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días. Hola Gabriela, buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes, les agradezco la invitación y espero que tengamos un buen coloquio. Yo quisiera iniciar preguntándote primero que nada sobre esta historia de los heteronimos, que tú sabes que Carlos Pessoa es como el gran papá de este tema y que tiene mucho que ver con los escritores, porque los escritores casi siempre están adoptando distintas caras y nombres, se refugian detrás de los narradores para estar diciendo cosas que a lo mejor no dirían directamente, desde su yo, ¿no? Claro. Bueno, Emil Cioran decía que nunca es uno mismo el que escribe. Siempre hay un disfraz, aunque uno no lo quiera, digamos, para contar estas historias. Por otra parte, Borges nos decía también que uno siempre habla de sí mismo, ¿ah? Aunque se trate de disfrazar entre varios personajes y trate de contar historias que aparentemente son ficticias, pero detrás está la identidad. Bueno, si ustedes me permiten, yo voy a contar brevemente, o lo más breve que pueda, la historia de este heterónimo. Adelante, ¿Ah? es muy interesante, En adelante. realidad, en realidad, los años de la dictadura militar, esos 17 años y medio de la larga noche de piedra, como decimos, era difícil para los escritores, eh, no solo publicar, sino que escribir.
lo hacíamos a través de crónicas, artículos, etcétera, comentarios críticos, teníamos muy pocos espacios. Yo me acuerdo siempre Luis Sánchez Latorre, Filebo, cómo trataba de multiplicarse él para en las páginas que él, digamos, dirigía dentro de las últimas noticias, por ejemplo, ese periódico de la tarde, incluir así textos de escritores. Y tenía una ruma siempre sobre su escritorio porque no podía darle cabida y darle el gusto a todos los que le entregaban textos para publicar. Bueno, yo tuve la ocasión de publicar en algunos periódicos como La Época, Mapocho, a veces ocasionalmente en La Nación, etcétera. Y en varias oportunidades, cuando me tocó escribir textos que tenían alusiones un poco directas a la contingencia y me podían poner en cierto riesgo, eh, utilicé el nombre de Micaela Souto, nombre de una gallega, eh, y bajo ese nombre, ese heterónimo incipiente, diría yo, comencé a escribir algunas crónicas en los periódicos. Edmundo, Bueno, sí. Edmundo, yo que me gustaría preguntarte por qué escogiste un heterónimo femenino. Buena la pregunta de Gabriel. Bueno, mira, en el fondo hay como he comentado, también lo hemos conversado con Jorge, nosotros los escritores también tenemos una condición andrógina, yo creo, ¿no? Que muchas, digamos, también en otras expresiones, en la música, en la pintura también se dan. Hay una sensibilidad femenina dentro de nosotros. Yo además creé este heterónimo femenino relacionándolo con mis tías gallegas y mi abuela gallega. Yo pasé largas temporadas en el campo, muy niño, cuando aprendí la lengua gallega, de boca de mis tres tías, hermanas de mi padre, y de mi abuela gallega. Y estas mujeres tuvieron un enorme influjo en mí, sobre todo en el aspecto del descubrimiento, yo diría, de la estética del mundo. Ya. Y entonces yo por eso mismo escribí o sea, usé este personaje, y que además perdón, me permitía también un poco ocultar mi propia identidad. Claro, era más difícil decir que un hombre estaba escribiendo con una mujer. Así que utilicé este heterónimo. Pero este heterónimo después tuvo un tremendo crecimiento, un desarrollo insospechado. Porque en el año 97 gané un premio, como contaba, con este libro que se llama Chiloé y Galicia con fines mágicos, un premio que me dio la Junta de Galicia, la administración autónoma, el gobierno autónomo de Galicia, sobre un tópico bien curioso que es los imaginarios populares y su semejanza entre Chiloé y Galicia. Bueno, el premio fue bastante bueno para mí en aquella época. Me llegaron ejemplares de regalo, un chequecito, unos cuantos euros, y quedé muy contento. Entonces, transcurrieron 4 años y yo dije, ¿por qué no concurso de nuevo? ¿Ah? Con otro texto, con un ensayo distinto. Yo tenía varias cosas escritas, entre ellas un libro, un ensayo que se llama Una generación enamorada. Esta generación enamorada corresponde a la generación de escritoras y escritores gallegos, prosistas sobre todo, del año 1920. Dieron como por decirlo así, la expansión más grande de la prosa en lengua gallega en aquella época. Yo había leído casi todos estos autores a través de mi padre, que era gallego y muy buen lector. Entonces, bueno, escribí este ensayo y dije, pero si me presento con mi nombre, aunque obviamente uno lo hace con seudónimo, pero cuando abran
y vean la identidad del autor. Puede decir esa comisión, ¿no es cierto? Mire, pero a este hombre ya le dimos el premio una vez. ¿Cómo se lo vamos a dar de nuevo? Démoselo a otro, un cubano, al argentino, etcétera, porque concursaban en esto de casi todos los países de Latinoamérica donde hay representación de los gallegos. Bueno, entonces dije, voy a hacer una trampa. Y mandé el ensayo con un seudónimo Penélope, un seudónimo femenino, y Yeah. dentro del sobre de la identidad iba una pequeña y sucinta biografía de Micaela Souto Portela. Esta gallega, nacida en 1921, como dije, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y me olvidé, la verdad que me olvidé del concurso porque nos fuimos en ese tiempo a vivir al norte, a trabajar en una empresa minera, como contador que soy, y un día me llaman por teléfono, me llama el presidente del Lar Gallego de Chile, César Cifuentes, un gran amigo que ya no está, ganadero, un hombre muy sencillo, muy rústico, un hombre de trabajo, muy poco aficionado a las letras, salvo a las letras de cambio. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, mira, tengo un problema porque ha llegado acá al LAR, ha llegado un diploma, una carta y un cheque a nombre de una señora Micaela Souto, que yo no conozco, y quiero saber si tú la conoces y tienes el teléfono de ella para avisarle porque al parecer se ganó un premio. Entonces yo le dije, César, pero es que no tiene teléfono. Bueno, pero hombre, tendrá una dirección donde enviarle un telegrama. Entonces le dije, mira, voy a buscar y te llamo. Y dejé pasar unos minutos, lo llamé de nuevo y le dije, mira, César Cifuentes Sánchez, escúchame con atención. Micaela Souto soy yo. No te entiendo. Pues no te entiendo. César, escúchame bien, mira. Los escritores, la gente del arte, etcétera, etcétera, y los heterónimos. El hombre se quedó callado un buen rato y me dijo, mira, Moure, yo creo que tú tienes serios problemas sexuales. Debieras, debieras consultar a un psiquiatra. No, le dije, César, creo que no tengo ese tipo de problemas. Pero bueno, no me había entendido. Así que bueno, finalmente retiré el diploma, retiré la carta y retiré ¿Ya? el cheque. Ahora, afortunadamente ese cheque no venía nominativo, venía abierto Ah, al portador. Así que hice una firma de Micaela atrás y lo fui a cambiar valga la redundancia, a la casa de cambio de un tío mío gallego también, que me ya. cambió el cheque, etc. ¡Pum! Y entonces ahí ya quedó establecida Micaela como una autora de un Claro. ensayo y que se ha ganado un premio. Bueno, esto se complicó un poco porque al, a poco andar llegó una carta de la Junta de Galicia pidiendo la biografía completa y la filiación de Micaela Souto Portela y por lo menos una fotografía. Entonces ahí ya creé la biografía, hice una biografía lo más completo posible y Inventada, hurgando, completamente inventada. claro, y entonces hurgando entre unas cajas de fotos antiguas que mi madre tenía, encontré una de una tía abuela solterona que tenía un rostro así, un rostro bastante, como te dije, potente, una cara así parecida a la De Golda veras. Meir. Claro, una mujer de carácter. Así como la Estela Díaz Eh, Marino. exactamente, como mi querida Estela. Entonces, bueno, llevé esta fotografía a un amigo fotógrafo y él le tomó sobre eso una foto encima y le puso las letras Micaela Souto Portela y le puso un número incluso de DNI, un número antiguo de DNI también inventado. Bueno, y mandé todo esto a Galicia. Y
2 o 3 meses más tarde, me enviaron una antología que lamentablemente no la tengo a mano para mostrarla, pero es una antología donde están eh, los últimos 10 años, los últimos 10 trabajos que ganaron este concurso. Ya. Y aparece ahí El Mundo Moure Roja por fecha de edición y luego Micaela Souto Portela. Estamos en el mismo libro, con nuestras caras, nuestra fotografía, nuestros números de DNI, etcétera, etcétera. Bueno, Qué divertido. y esta historia todavía tuvo más derivaciones porque Micaela Souto siguió escribiendo en Chile, siguió escribiendo en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, en los anales de la Biblioteca de la Xunta de Galicia en España y del Consejo de Cultura Galega, se publicó la biografía completa de ella con su foto. Entonces ocurrieron cosas como esta, que de repente aparecía un gallego o un español simplemente viniendo a Chile para conocer Chiloé, por ejemplo. Y Ya. entonces trataban de ubicar a Micaela Souto, porque tenían la biografía, y resulta que finalmente, como se cuenta en la historia, Micaela Souto se fue a vivir a Chiloé, se enamoró de Chiloé, igual que yo. Y vivió ahí, vivió sus amores en Chiloé, y finalmente murió, digamos, cruzando desde Quellón a Melinca. Murió en un naufragio en el Golfo Corcovado. Como te La tuve así te hiciste bella, la mataste. la tuve que hacer, claro, la tuve que hacer desaparecer porque ya esto Náufrago. se estaba Estaba complicando. creciendo mucho. Claro, incluso habían venido, como te digo, algunos estudiosos, incluso un sueco que vino, magíster, etcétera, y que querían ubicarla efectivamente para hacer una entrevista. Y entonces hablaron con mi amigo Renato Cárdenas en Chiloé. Renato sí conocía la historia. Entonces Ya. Renato trataba de decirles, mire, al parecer se trata de un ente de ficción, parece que esta señora no existe en la realidad. Y los tipos le discutían, le decían, pero ¿cómo no va a existir si aquí hay una Claro. biografía oficial Transformar a alguien en una mujer muy excéntrica, además. de un gobierno autónomo, etcétera? Bueno, y parte de esta historia, yo la tengo incluida en mi libro de memorias que Jorge conoce y presentó también, Memorias Transeúntes. Pero ahora tomé todos esos textos y agregué otros, y entonces armé esto como una historia novelada. ¿Ah? Estas dos vidas para Micaela, que en realidad son la vida de ella y la vida mía. Ahora, el riesgo que uno asume en esto puede ser grande y se puede escapar de control, que es lo que me ha sucedido porque resulta que eh, Micaela Souto en este momento está considerada por algunos críticos en, tanto en Chile como en Argentina y en Galicia, que han leído sus crónicas y han leído mis crónicas, como una escritora bastante superior a Edmundo Moure, que escribe mucho mejor que yo. Como me dijo un amigo acá chileno, digamos, de ascendencia alemana, periodista, que me dijo un día, mira, a mí me gustan mucho tus crónicas, Moure, la verdad que las disfruto, pero te digo una cosa, con toda sinceridad, Micaela Souto te da cancha, tiro y lado. Mm. Es Oye, mucho mejor. el mundo, una consulta, ¿no has pensado en la posibilidad de escribir un libro sobre los amores de Micaela Sousa? Sí, Ah, también, sí, sería muy también. interesante. Pero fíjate, Bien, piensa en esto nomás. Piensa que Carlos Pessoa fue uno de los, yo creo que los escritores que más ha usado el heteronismo como un recurso literario. Llegó a tener 74 más o menos conocidos, porque creo que tiene más. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Y incluso él escribía un nombre con un heteronismo y después aparecía en la prensa criticando el libro con otro heteronismo.
Entonces, así habrá un exactamente, heterónimo, claro. Entonces, sí. y por qué no tiene problema de que le pongan en cuestión el que tenga tantos nombres distintos para aparecer frente al público, digamos? Bueno, yo creo que en el caso de Fernando Pessoa, esto adquirió, digamos, una verdadera patología, ¿ah? Porque era casi una inclinación un poco oscura, digamos, Sí, a estarse siempre escondiendo, ¿ah? claro. En no aparecer en nada. De hecho, él fue un hombre, O tenía una él vivió, esquizofrenia que no estaba diagnosticada nomás, digamos. claro, claro, porque él vivía una vida muy curiosa. Él era contador, igual que yo soy contador. No me quiero comparar con Pessoa, pero él era tenedor de libros, como se llamaba en ese entonces a la profesión contable. Él trabajaba en un despacho en Lisboa, eh, de contadores, trabajaba 10 horas diarias, incluso la mañana del día sábado. Y en los ratos libres escribía, en los ratos en que el patrón no lo miraba, porque eran como 10 tenedores de libros que trabajaban, era una empresa grande. Entonces él escribía poemas, de repente ahí manuscritos, y claro, los tenía que esconder cuando aparecía el dueño. Entonces Pessoa vivió toda una vida de ocultamiento, siendo un hombre extraordinariamente inteligente, capaz y que dominaba varias lenguas, porque estuvo también, él nació, de hecho, nació en África. Padre estaba en Mozambique, en una misión comercial diplomática, y de ahí nació Pessoa. Bueno, y vivió también largo tiempo perdón, en Inglaterra, en Londres, y escribió parte de su obra está escrita en inglés. El hombre dominaba el inglés hasta el punto de poder escribir como un creador literario. Entonces, claro, ahí, como te digo, hay una especie de escape, de huida de sí mismo muy marcada. En el caso mío, no creo que haya habido esa huida, sino que más bien, como te digo, la creación de un ente femenino muy ligado a mí, con una sensibilidad parecida, etcétera, etcétera, y que se fue ampliando. Y además que, bueno, se fue también tiñendo de ese gran amor que tengo yo por Galicia, por lo gallego, por la parte esa que llevo en los genes, y también por mi descubrimiento de Galicia y de mis afinidades con esa literatura y con esa lengua. ¿Mm? Y ahí está. Ahora, algunos puristas en Chile me han dicho también, oye, pero aquí te podrían demandar porque engañaste al jurado. Sí, lo engañé, pero hasta cierto punto, o sea, como un heterónimo, pero yo no envié un texto que no fuera mío. El texto lo escribí yo a Exacto. medias con Micaela, pero lo No escribimos los estoy, dos, yo, que yo somos uno. no estoy tan seguro, fíjate. Creo Pero que Ah, eso, sí, perdón, discúlpame, Gabriela, mira, y que tengo la idea aquí. ¿Sabes qué pasa? Que yo he estado pensando en lo que tú acabas de relatar y que me parece fascinante, porque ocurre que en el momento que tú decides crear este personaje, a Micaela, y hablar desde Micaela, surge un punto de vista distinto que tú como Mundo More no habrías podido tener nunca. Aparece ahí en exacto. ese momento. Es como que Sí, sí, te por supuesto. permitieras hablar a una zona tuya que había estado siempre relegada, digamos, oculta. Y eso Sí, hace de que haya gente que te diga que incluso prefieren a Micaela como narradora que a ti. Entonces, claro. ese es un fenómeno Sí, interesante. Te fijas, hay algo que no decimos cuando estamos hablando de decir yo nuestro. Y sin embargo, si nos claro. creamos otra personalidad, aparecen otras materias, aparece otro punto de vista, una como Sí, visión distinta. y de hecho yo he recibido, y están ahí las cartas, que también están, hay dos o tres de esas cartas que están aquí incluidas en el libro, con la voz de Micaela, cartas que Micaela me escribió a mí para criticarme por usar textos suyos y ponerles mi nombre. Ahora, ella me lo perdona, me dice ahí que me perdona,
porque desde la distancia de su propia madurez, ¿ah?, como escritora y podríamos decir, desde un estrado superior de la literatura, ella me critica, me hace ver las torpezas que yo he cometido e incluso me da algunos consejos literarios. ¿Ah? Me dice que, por ejemplo, que evite una adjetivación excesiva, que no trate como de lucirme a través de lo que escribo, porque eso es la perdición para todos los escritores, etc. Pero ella me trata con mucho cariño. Y fíjate que es tanto el cariño de Micaela que eh, poco tiempo después, o un par de años después sería, que ella fallece en el naufragio. eh, una persona que la conocía a ella en Chiloé me hace llegar a mí una caja con escritos de Micaela Souto y con algunas pertenencias particulares de ella. Y venía, fíjate, una instrucción para que yo cobrara 6.500 euros que ella tenía en la cuenta del Banco Santander, aquí en Santiago de Chile. Lamentablemente no la pude cobrar porque me pidieron el certificado de defunción de Micaela, me pidieron varios papeles y nunca los pude conseguir. Así que esos 6.500 euros se perdieron, están ahí. Oye, o sea, quizás tú tuviste el gran amor de Micaela de repente. Y claro, mira, Ah, justamente hablo de eso también. Eh, Pese a la diferencia, bueno, era ella 20 años mayor que yo. Eh, pero y sí, y tuvimos un acercamiento muy grande, afectivo, pero nunca intimamos más allá ya, era de, de- platónico, de- digamos. no, de mirarnos a los ojos, tomados de Ah, las ya, manos en una mesa y conversando nuestras propias intimidades. Pero yo perfecto. creo que sí, que ha sido un amor grande el de Micaela, y yo espero, cuando tenga que partir, reunirme con ella. No sé si en Chiloé o en Galicia, eso no lo tenemos claro aún. O en el mar, quién sabe. En el fondo del mar, puede ser. Ocurrió un naufragio. Oye, quizá Así es. quizá el tema de apropiarte de Micaela te da ciertas libertades eh, desde el punto de vista tanto, como dices tú, de conectarte con el tema femenino, pero también libertades estéticas que quizás no se te da experimentar como el mundo Moure. ¿Crees que tiene que ver con eso? Sí, sí, exactamente, sí. Y también en ciertos, como te dijera, en ciertos juegos del lenguaje ¿Mm? donde voy mezclando, por ejemplo, algunas palabras, expresiones del castellano nuestro, ¿no es cierto? Haciéndolo un castellano más españolizado y a la vez intercalando expresiones, por ejemplo, de la lengua gallega, que es una lengua Ujú. muy semejante a la portuguesa. Podemos Mm. decir que es la misma raíz, es la misma base. Y eso también claro, me lo ha permitido eso, esa creación, ese personaje, esa mujer extraordinaria. Claro, porque además es una mujer con mucho carácter, por lo que tú Sí, con mucho dices. arte, mucho conocimiento, etcétera. Y claro, y que me hacía admoniciones como mi abuela gallega, ¿ah? Que Tenía me más carácter que decía, tú, Micaela. cuando yo era niño, me decía mi abuela, eh, usted hijo, sí, me decía mi abuela, usted hijo no es nada de tonto, pero le pone poco empeño. Eso me decía mi abuela. Entonces, en ese sentido, Micaela es como también como una figura matriarcal y potente, como dice Gabriela, carácter, ¿ah?, de carácter fuerte. Lo que me hace bien a mí, porque yo soy un individuo bastante apocado, muy tímido. Entonces, en eso me ha ayudado Micaela, a reforzar Necesitas palabras que te estimulen, así que te muestren esa timidez. claro. Me encanta porque históricamente las mujeres son las que se han puesto nombres de hombres, heterónimos masculinos. Pero George Entonces, muy Sand.
Sí, claro. Interesante. Sí, no, Gabriela, y hay un hecho también que es significativo. Es que en Galicia siempre ha prevalecido una suerte de matriarcado. Mm, Ahora, obviamente con todas las limitaciones, por supuesto, de una cultura que es patriarcal y que, digamos, en lo económico, en lo jurídico, en lo público, está precedida por el hombre. Sin embargo, la mujer siempre ha sido potente en Galicia y, y dentro de la casa, o sea, al cruzar el umbral dentro de la casa, uno sabe que está en el reino de la mujer, de la matriarca. ¿Mm? Lo sabe hasta el hombre más que se cree más pintado. Y esto también tiene que ver con un fenómeno que es similar al de Chiloé, y es la emigración masiva durante mucho tiempo de los varones y los varones jóvenes en estado de trabajar, etcétera, que dejaban a sus proles, a sus mujeres, prácticamente abandonadas en las aldeas y se venían a América. En aquellos tiempos había muy poca posibilidad de comunicación, las cartas se demoraban meses, muchos de estos hombres no sabían escribir, por lo tanto se perdía durante años el rastro de los hombres, y las mm. mujeres jóvenes quedaban a cargo de los niños, a cargo de los viejos y a cargo no solamente de las faenas domésticas del interior de la morada, sino que a cargo del cultivo de la tierra, de la ordeña de las vacas, etcétera. Todo el trabajo lo asumía la mujer con una capacidad impresionante, impresionante. Entonces, esas son las mujeres que yo siento que en gran medida me han formado, de las que he recibido mucho, y, y las que, bueno, vuelco un poco en esta Micaela Souto Portela. Qué genial, qué genial. También pasa que, no sé si, por ejemplo, en poesía sucede mucho que la gente asocia de inmediato que la poesía es confesional de alguna manera, como si fuera un diario de vida de la persona. No, no pasa lo mismo que con la narrativa, que la gente al tiro identifica que es una historia, es una ficción, lo que uno está Claro, escribiendo. Entonces, en sí, la poesía suele suceder que uno tiene, o por lo menos a mí me pasa, que tengo que explicar que eso no, lo que escribí no se trata de mí, digamos, sino que esto le sucede a un hablante literario, pero creo que los heterónimos sirven precisamente para eso, para también eh, separar a uno como autor de lo que uno está escribiendo. Y sí, por lo tanto te da efectivamente. una libertad inmediata. O sea, yo muchas veces escribo, también digo que ser escritor es una forma de actuar también. Es una forma de ser actor, porque uno se apropia de otras formas, otras maneras. Sí, evidente. Una vez un escritor me dijo, uno solo puede escribir de lo que ha vivido, y yo pienso que nada que ver, o sea, la idea es precisamente explorar lo que uno no ha vivido y ir a buscar, o sea, uno puede escribir lo que ha vivido, pero también ir a buscar cosas por medio de la escritura. Claro que sí. Creo que no nos Ahora, pertenece. yo me cuelgo de estas opiniones certeras de Gabriela, precisamente porque por ahí también Micaela me contó, y esto no lo he podido corroborar, pero que ella había escrito entre los 20 y los 30 años cuando estuvo en Argentina viviendo en Buenos Aires, cuando iba a la universidad y cuando había conocido ya y se había casado con este Arcos Nurmi, este noruego. Ella había escrito una treintena de poemas. Ujú, Eh, entonces yo, en los papeles que ella me mandó, en esas cajas que llegaron de Chiloé, eh, voy a hacer un registro completo ujú. porque yo creo que voy a poder rescatar algunos poemas de ella. Maravilloso. Y a lo mejor también escribía poesía, es lo más probable, y seguramente
y yo he escrito y escribo de repente poesía, seguramente también es mucho, mucho mejor poeta que yo. Qué genial. No, Y tus son ya me poemas, estoy resignando. son No poemas de sé, amor? sí, es que los voy a buscar, como te digo, y Ah, te voy a ya, contar. Ahora, perfecto. yo fíjate que por el cariño que he ido tomando con el tiempo a Micaela, yo estoy aceptando esta posición mía de segundón frente a Ya. ella. Ya me he resignado. O puede Eh, ser un discípulo de Micaela. claro, exactamente, No necesariamente. exactamente. A veces los discípulos también superan al maestro, pero quizás va a llevar más tiempo. Micaela quizás se cree más el cuento. Sí, yo creo que sí, porque mira, Sí. incluso en el libro está por ahí un par de situaciones en las que Micaela Souto se apareció y estuvo en la Sociedad de Escritores de Chile y fue muy bien recibida por Luis Sánchez Latorre, por Fileo. Eso está registrado también. Y ¿Sí? que sí, sí. Y que al final del día me estoy cuestionando de si el heterónimo es Micaela o el heterónimo soy yo. Sí, Podría ser. Plantea totalmente. un tema bien interesante esta experiencia en el mundo. Y es el hecho de que a mí me da la impresión de que Micaela es un ser mucho más literario que tú. Porque tú tienes demasiadas dimensiones jocosas, eres pícaro, te ríes de las cosas. Pareciera que ese ser tan juguetón que te habita, como que no es muy literario, digamos. ¿Te fijas? Sí, no, es Que verdad, es Micaela verdad. Yo pareciera creo que que es estrictamente literaria. No se sale del rol. sí. No, una mujer seria, Claro. claro, no como Don Edmundo. Pero bueno, Oye, fíjate, mundo, que aquí el tiempo vuela, ya se nos pasó casi una hora, fíjate, vamos a tener que terminar luego. En vista de la bueno. proximidad del fin, me gustaría preguntarte si tienes algo que decir o agregar respecto a lo que va a ser la presentación del libro, qué has pensado, dónde, a quienes invitamos a todo el mundo, es abierta la invitación. Sí, yo creo que sí. Yo creo que precisamente a través de Jorge Calvo y de Signo Editorial y de mi parte, queremos invitarlos a la presentación que va a tener lugar el martes 13 de junio a las 19 horas en la casa del escritor Simpson 7. Eh, a lo mejor, y esto podría ser una sorpresa final para los que estoy invitando, puede que aparezca Micaela Somo. No estoy seguro, no estoy El seguro, espíritu en todo caso. pero podría ser una sorpresa. Pero va ¿Ah? a ser una sesión de Pero les medios. dejo cordialmente invitados, van a pasar una buena velada, vamos a hablar del libro, etcétera, y vamos a tener también la participación del cantautor Eduardo Yáñez, nuestro amigo también y partícipe entusiasta en las tertulias de los días lunes. Así que los dejo a todos invitados y agradezco esta conversación tan grata con Gabriela y con Jorge Cal. Muchas Y les doy gracias. gracias también de parte de Micaela, que sé que está escuchando esto y probablemente me va a hacer más de alguna crítica. Me va a decir, mira, Moure, trata de ser un poco más serio, trata de contener ese excesivo prurito del humor que no siempre es acertado. Pero Edmundo, bueno, una pregunta. Antes de agradecerte, por supuesto, que estuvieras con nosotras y esta conversación, ¿Micaela era feminista o no? Micaela, sí, sí, era feminista, sí. Era una Ah, mujer feminista, pero yo te diría que, bueno, en la onda o en el ámbito de otras grandes precursoras del feminismo, eh, como fueron en el siglo XIX la gran poeta Rosalía de Castro Gallega y
y poco después la gran socióloga y luchadora social Concepción Arenal, Ya. una mujer que escribió mucho sobre estos temas de la mujer, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que entender que esa posición feminista es un poco distante de la actual, ¿no? Porque Ujú. ya, de hecho no se conocía entonces la palabra feminismo, Por supuesto. ¿ah? Mm. Pero claro, Micaela Souto sí, sobre todo participó en varias marchas y, y expresiones en Buenos Aires. Ah, o sea, fue Sí, activista. Ya, sí, no, se fue activista. Hay ya. fotos de ella Así que, dirigiendo marchas. sí, Sí, esa era mi última exactamente, pregunta. exactamente, sí, sí. Me hubiera encantado entrevistarla. De hecho, me decía siempre, tú disimuladamente eres un proto-machista, Proto machista, ¿no? un proto-machista. Eso me decía ella a mí. Ya. Yo creo que exageraba, pero bueno. Fascinante Ya. el mundo, muy, Muchas muy, muy gracias, bueno, Mundo. muy bueno. Muchas gracias por estar. Queremos antes de despedirnos, Oye, sí, un abrazo, ¿eh? para ti, y Y, nos vemos el martes y a- 13. oye, y a Gabriela quiero decirle algo. Eh, Efectivamente, no te conocía, porque si te hubiese conocido, no te habría olvidado. Mira, Me olvidaste, Mundo, porque sí estuvimos juntos una vez. Tengo una foto, de hecho. Eh, ¡Ah! mira, ahora se va a No, acordar. oye. compartimos una mesa redonda por Zoom con Ah, la Feria del Libro Sí, hace algunos la años. Feria del Libro, ya, sí, puede ser. Bueno, y fue eh, Zoom, eso hace que, claro. esta va a ser, este va a ser otro motivo de reprensión por parte de Micaela. Sí, yo creo. Me va a tirar las orejas de nuevo. Ellos, pásenlo bien. Que Oye, esté muy bien el mundo. solamente Muchas gracias por todo. quiero despedir el programa agradeciendo la presencia del mundo y de Gabriela. Ha sido muy agradable esta conversación. Y queremos decir que el día siguiente, el 14 de junio, miércoles, Palabra Peligrosa va a estar en el Mesón Nerudiano a partir de las 8:30 de la noche, con un evento bastante sorpresivo, diría yo, con un perfil más en la onda de lo que sería el café concert y la literatura como espectáculo, más que como algo serio así, y trascendente. Muchas gracias. Que estén muy bien Gracias a ti. y Gracias a nos ustedes. vemos. Cuídense. Muchas gracias, mundo. Chao.